Bueno, digamos que tenemos un líquido que está dentro de un recipiente y dentro de ese recipiente marcamos dos puntos, qué sé yo, supongamos que este es el punto A y supongamos que este es el punto B. Estos dos puntos están dentro del líquido este que está contenido en el recipiente. El teorema general de la hidrostática nos dice que la diferencia de presión, y la simbolizamos de esta manera, es igual a la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad y por la diferencia de altura que existe entre esos dos puntos. Este, diferencia de altura es algo que se va a medir entre el nivel de un punto y el nivel del otro punto. Esto va a ser lo que vamos a llamar delta de H, ¿no? Una cosa importante es que como este delta de H siempre lo vamos a tomar positivo, esta diferencia de presión entonces también tendrá que ser positiva. Y como es una diferencia, es la diferencia de presión, vamos a escribir por acá, la diferencia es una recta. Siempre esa diferencia va a ser, para que sea positiva, va a ser la presión mayor menos la presión menor. Que en el caso de mi ejemplo, que en el caso de mi ejemplo, tendrá que ser, es el ejemplo del dibujito este, hablando de estos dos puntos A y B, tendrá que ser la presión en qué punto menos la presión en qué otro punto. ¿Mm? Punto A menos el punto B, por favor. La presión en el punto A menos la presión en el punto B. Muy bien. Cuidado porque creo que en la guía está puesto al revés, pero es a propósito, ¿eh? O sea, capaz que A está arriba y B está abajo. Bueno, eso es para que no crean que siempre es A menos B o crean que siempre es B menos A. Lo que siempre va a ser es que va a ser la presión más grande menos la presión más chica. Eh, bueno, ya hemos hablado nosotros acerca del asunto de la presión atmosférica, la presión debida a la atmósfera, bla, 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 bla. Ahora vamos a hablar de algo que es similar a eso, o que se complementa por lo menos. Vamos a hablar de algo que se llama la presión absoluta. Presión absoluta. Cuando muchas veces nosotros hablamos de presión a secas, sin decir presión hidrostática, presión atmosférica, en general estamos hablando de la presión absoluta. Y de vuelta voy a hacer el clásico dibujito, este del corte de la montaña que tiene el mar, bla, bla, bla. Vamos a hacer un poco más complicado ahora el dibujo. A ver, de la orilla y acá como que comienza el mar, qué sé yo. Este es el mar, ahí está el mar. Y voy a marcar varios puntos. Voy a marcar un punto que está al nivel del mar, que voy a llamar el punto A. Voy a llamar un punto que está debajo del mar, del nivel del mar, punto B. Un punto C que está en la montaña, acá como de casualidad el punto más alto. Y después supongamos que después de esa montaña hay un valle. Y hablemos de un punto D que está por debajo del nivel del mar, pero bueno, en el valle.
está abajo del nivel del mar, pero no está debajo del agua. Valle. Espero que se entienda lo que estoy queriendo decir. Si no, cualquier cosa me dice. Bueno, la presión absoluta lo vamos a simbolizar así, con P y en su índice que dice ABS. ¿Ah? No A, porque muchas veces A es para letras como esta A. AB tampoco, porque algunas veces se va a entender como que era la diferencia de presión entre A y B, sino ABS. ¿Ah? Y la definición dice lo siguiente, que la presión absoluta en un punto, también muchas veces conocida como presión total, es igual a la presión hidrostática más la presión atmosférica. Como la presión total que está actuando en un punto. Eso se entiende muy bien, especialmente en el punto B. En este punto, en el punto B, como que esta definición viene al pelo para aplicarla en el punto B. Porque uno dice la presión absoluta en el punto B será la presión hidrostática del punto B. La presión hidrostática del punto B tiene que ver con la cantidad de líquido que tenemos por encima, o sea, tiene que ver con esta altura o profundidad, para ser más exacto, ¿ah? Más la presión atmosférica que tengamos en ese punto B. Y la presión atmosférica tiene que ver con la presión que hace la atmósfera que está por encima del punto B. Bueno, supongamos que tenemos una atmósfera cortita, que como que se acaba acá nomás. ¿Ah? Supongamos que como que ahí nomás termina la atmósfera. Entonces, fíjense que la presión absoluta, o también podríamos decirle presión total, pero bueno, nunca se emplea ese término, tiene que ver con todo lo que tenemos por encima. Lo azul representa el líquido y lo que está bueno, con resaltador es lo que representa el gas, el aire en nuestro caso, que también ejerce una cierta presión. Bueno, algunas cosas también como para decir, así, qué sé yo. Y si quisiéramos emplear eso mismo para el punto A, ¿qué tendríamos que decir? ¿Qué es igual a la presión absoluta en el punto A? Bueno, estar al nivel del mar no tiene presión hidrostática, es cero, y O solo sea, tenemos la presión absoluta, bien, o la sea que presión atmosférica. está muy bien lo que está diciendo. Me está diciendo que la presión hidrostática en el punto A es cero. Sí, sí. Y lo único que tenemos es la presión atmosférica. Y ahora una pregunta, ven, uniendo estas dos cosas que estamos viendo, hablando de A y de B. ¿Cómo es la presión atmosférica en el punto A con respecto a la presión atmosférica en el punto B? ¿Es más grande, más Son chica? iguales. Es la misma, De la ¿Por qué es misma. la misma? Sí, tienen toda la razón, es la misma. ¿Por qué? porque Porque están a la tipo misma altura, digamos, sí, la tipo misma las dos distancia. empiezan en el nivel del mar. Claro, el punto A está a nivel del mar. O sea, no están a la misma altura porque el punto B no está a la misma altura que el punto A. Sin embargo, la cantidad de aire que tengo por encima del punto A es igual a la cantidad de aire que tengo por encima del punto B. Y eso hace que estas dos presiones sean iguales. ¿Mm?
¿Y qué pasa con los otros puntos? ¿Qué podríamos decir acerca de la presión absoluta en el punto C? ¿A qué es igual la presión absoluta en el punto C? Después en el práctico hay un problema muy idéntico a esto que estamos hablando, ¿no? La presión hidrostática sería 0 también. Muy bien. La presión hidrostática en C también es 0. ¿Y hay presión atmosférica? Sí, profe, digamos, sería Sí, de- pero es menor, porque ahí está menor, hay menor profundidad. Muy bien, muy bien. O sea, la presión atmosférica en C es menor que la presión atmosférica, por ejemplo, en el punto A, que está sobre el nivel del mar. Está perfecto esto lo que están pensando, chicos, porque eso también se entiende, porque en realidad la cantidad de aire que hay por encima del punto C es menor que la cantidad de aire que hay por encima del punto D. Y si lo hiciéramos con D, o sea, Presión hidrostática Materia de hidrostática 0 porque tiene. y mayor presión atmosférica que, por ejemplo, que A. sea A y B. que nada, que es igual que B. Bueno, está perfecto. La presión absoluta en el punto D, también como están diciendo, la presión hidrostática en D también es 0. Y esto, lo único que tendríamos, la presión absoluta en el punto D es únicamente presión atmosférica. Esa presión atmosférica en D en realidad es más grande, Que sea A y B, digamos. sí, que todas las otras que vamos viendo, ¿no? Bien, no lo voy a hacer el dibujito, pero bueno, lo hago. Eso es porque la cantidad de aire que hay por encima de C, de D, supera los otros. Fíjense que la presión atmosférica en B no se cuenta desde acá, porque no es que todo eso es aire. ¿Mm? No se cuenta desde el punto B hasta donde termina la atmósfera. Y la parte azul es la presión debida al líquido y la parte que está con resaltador es la presión debida al aire. ¿Mm? Y también una cosa importante. O sea, ustedes están viendo que la cantidad de aire que tenemos por encima determina la presión atmosférica, pero eso tiene que ver cuando hay grandes variaciones. ¿Y qué quiero decir? Y que, por ejemplo, si yo estoy dentro de la mesa, o sea, están ustedes sentados, la presión atmosférica a nivel de sus pies, si están sentados, es la misma que la presión atmosférica a la altura de la cabeza. Ustedes dirían, bueno, pero por encima de los pies hay más aire que por encima de la cabeza. Sí, pero lo que hace presión es el aire y el aire tiene una densidad muy, muy baja. Entonces, si hay una presión, si hay una diferencia de presión, esto es indetectable. O sea, sería prácticamente despreciable esa diferencia de presión. Y siempre lo vamos a considerar de esa manera. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cuándo yo lo tengo que empezar a considerar? Y bueno, básicamente vamos a ver problemas donde medimos la diferencia de presión entre la planta baja de un edificio y la terraza del edificio. Eso sí hacemos. Y en realidad vamos a ver que también que es chiquita, pero que ya no es despreciable, ¿eh? O sea, despreciamos diferencia de presión que tenga que ver con la altura de nuestro cuerpo. La presión atmosférica a la altura de los pies para nosotros es igual a la presión atmosférica a la altura de la cabeza. Pero cuando ya hablamos de edificios ya no deberíamos pensar lo mismo, ¿no? Salvo que el problema nos diga, bueno, si considera que es igual o que no nos diga nada, que no nos dé información. Entonces, bueno,
¿Qué información nos tendría que dar? Ahí básicamente la altura del edificio. Para que por lo menos pensemos que tiene algún tipo de importancia eso. Bueno. Presión absoluta, la formulita que se suma, que es presión hidrostática más la diferencia, más la presión atmosférica. Y en realidad nosotros ya hemos hablado de la presión atmosférica ya de las otras veces que ya hemos hablado, que venimos hablando. Pero ahora vamos a hablar un poco más al respecto. Bueno, hace muchos años existía un señor que se llamaba Evangelista Torricelli, que hizo una experiencia que es una experiencia muy importante, un experimento muy importante que guarda incluso su importancia hasta el día de hoy. Este hombre, Torricelli, fue la primera persona en medir el valor de la presión atmosférica. Ya nosotros tenemos una idea del, bueno, primero que nada hemos empezado hablando de quién produce la presión atmosférica. La presión atmosférica la produce la atmósfera. También tenemos una idea de cuándo es más grande y cuándo es más chica. Pero Torricelli fue la primera persona en medir, en idear un experimento para poder medir la presión atmosférica. Y ese experimento es más o menos como lo que yo les voy a contar ahora. Torricelli tomó un tubo, hagamos de cuenta que es un tubo de ensayo, como el que estoy dibujando, que supuestamente es este. Tomó un tubo, más o menos de 1 metro de longitud, y lo llenó con mercurio. Cuando yo digo que lo llenó con mercurio, no estoy queriendo decir, por ejemplo, que lo llenó hasta acá. No. Lo llena completamente de mercurio. O sea, hasta el borde, hasta ahí. Después de llenarlo al tubo completamente de mercurio, lo que hizo él fue colocarle el dedo encima de la tapa del tubo, o sea, de la abertura del tubo. Y posteriormente, lo que hizo fue darlo vuelta. Bueno, creo que ahora se entiende para qué que le había puesto el dedo encima, ¿verdad? ¿Para qué le había puesto el dedo encima al tubo Para de que mercurio? cuando dé vuelta, Para que no se caiga el líquido. Exactamente. Para que cuando lo demos vuelta no se caiga. Bueno, después él... vamos a ver si ahora sí me sale bien esta parte. Tengo que copiar este dibujo. Creo que bastante bien. Bueno, él lo lleva a ese, una vez que ya está dando vuelta, lo lleva a ese tubo y lo pone dentro de otro recipiente que él ya tenía preparado, que también tenía mercurio. Este recipiente también tiene mercurio.
de tal manera que la boca del recipiente quede por debajo del nivel del líquido. Y lo que hace, ahí en ese momento, saca el dedo. Cuando él saca el dedo, lo que observa es que el nivel del líquido que está dentro del tubo, el nivel del mercurio que está dentro del tubo, empieza a bajar. Pero no es que se desagota totalmente. Se queda clavado ahí en un dado valor, a una dada altura, y no baja más. Acá va a ser como está ahí. Se queda clavado hasta ahí, él mide esta distancia, y esta distancia, la mide son 76 centímetros. O sea, 760 milímetros. ¿Mm? Él repite luego la experiencia con otros tubos. La hace con un tubo más finito, lo hace con un tubo más grueso, lo hace con un tubo que esté inclinado, pero siempre la diferencia entre el nivel del líquido afuera del tubo y el nivel del líquido adentro del tubo, resulta que siempre era la misma, esos 76 centímetros. Entonces, Torricelli, después de pensar un poco, dijo, ¿y si aplicamos a esto la idea del teorema general de la hidrostática? O sea que la diferencia de presión entre dos puntos que están dentro de un líquido es igual a la densidad de ese líquido por la aceleración de la gravedad y por la diferencia de altura. Pero tomando a esos dos puntos, que acá en el dibujo le he puesto como los puntos A y B, y ahora le voy a cambiar la notación, vamos a poner otro nombre a esos puntos. Vamos a elegir uno de los puntos acá, este punto, y otro de los puntos acá. A este le vamos a poner punto 1, y este que está dentro del tubo, ese va a ser nuestro punto 2. Entonces vamos a plantear la diferencia de presión entre los puntos 1 y 2. La diferencia de presión entre los puntos 1 y 2. Bueno, que va a ser la densidad de líquido en la cual se encuentra, que en este caso es mercurio, G, y la diferencia de altura entre los puntos 1 y 2. Pero, bueno, ¿cuánto vale la diferencia de altura entre los puntos 1 y 2? 0. Están al mismo nivel. Claro. 0, porque están al mismo nivel. Muy bien. Entonces, ¿cuánto tiene que valer la diferencia de presión? Si la Densidad del mercurio por aceleración de la gravedad. No. ¿Cuánto tiene que valer la diferencia de presión? Bueno, sería la presión del punto 1 menos la presión del punto 2. Sí, a eso a lo que es igual, pero ¿cuánto vale esa diferencia? Podría hacerlo
760 milímetros. No. Eso, la diferencia de presión no puede tener unidades de altura. Profe, podría ser, digamos, diferencia de presión es igual, digo, diferencia de presión del punto 1 y 2 sobre densidad de líquido por aceleración de la gravedad igual a diferencia de la altura. Sí, pero yo no quiero, pero ahí estás despejando diferencias de la altura. Yo no quiero saber cuánto vale la diferencia de altura. Ya sé que la diferencia de altura vale 0. Yo lo que quiero saber es cuánto vale la diferencia de presión. Le falta más maña en matemática para darse cuenta de lo que estoy preguntando. Pero bueno, como dice mi señora, es todo un proceso. Chicos, si esto es 0, si la diferencia de altura es 0, ¿cuánto vale todo esto? 0. 0. Y 0, la tabla del 0. ¿Y eso no es igual a la diferencia de presión? Ujú. O sea, Bueno, la si la diferencia de presión. diferencia de presión es igual a 0, recordando que la diferencia, bueno, la diferencia es una recta. ¿Cuál puede ser nuestra conclusión entonces? Que las dos presiones son lo mismo. Exactamente, que la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2. Y si recuerdan cómo lo venimos haciendo, yo vengo hablando de diferencia de presiones más. Creo que desde que lo hice con el teorema general de la hidrostática, le dije, hablando de la diferencia de presión entre dos puntos, nunca aclaré que diferencia de presión hidrostática ni nada por el estilo. Y después cuando le hablé de presión absoluta, le dije que siempre que hablamos de presión a secas, en general estamos hablando de presión absoluta. Bueno, esto tiene todo que ver con eso. La diferencia de presión, o sea, la presión en 1 igual a la presión en 2, está queriendo decir que la presión absoluta en 1 es igual a la presión absoluta en el punto 2. Y ahora le aplicamos lo que acabamos de ver. ¿A qué es igual la presión absoluta en el punto 1? Bueno, su presión hidrostática es su presión atmosférica. ¿Y cuánto vale la presión hidrostática en el punto 1? 0. 0. O 0. sea que la presión absoluta en el punto 1, Es la presión atmosférica. esto es únicamente la presión atmosférica. ¿Y cuánto vale la presión absoluta en el punto 2? Lo mismo. A la presión atmosférica. ¿Qué quiere decir con lo mismo? Porque son iguales la presión del punto 1 y el punto 2, por lo tanto la presión absoluta del punto 1 y el punto 2 también van a ser iguales. Sí, pero Tipo, el a punto ver, 2 ya tiene presión hidrostática. muy bien. El punto 2 tiene presión hidrostática. Y la pregunta es, ¿el punto 2 tiene presión atmosférica? Sí, Sí. pero es menor a la del punto 1. ¿Por qué? ¿Cuál es para ustedes la presión atmosférica de el punto 2? Lamentablemente no estamos en forma presencial, sino yo le diría, a ver, pasa al frente, pasa al pizarrón, a ver, indícame. ¿Cuál es el Sería aire? lo que Bueno, cuando, sobra en el tubo, o sea, de aire. A ver, yo voy a marcar algo, díganme ustedes si yo estoy entendiéndolo bien. ¿Me está hablando de este pedacito? Sí. Eso es una muy buena pregunta. La pregunta sería, ¿qué hay acá? aire, Aire. ¿Hay aire? Sí. sí, ¿Se acuerdan que habíamos dicho que al comienzo lo llenábamos completamente?
y que después le poníamos el dedo, lo invertíamos. No puede haber aire ahí, profe, porque está tapado todo con... Pero si no hay aire, explotaría, porque no puede haber nada. Bueno, está buena esta discusión. De una les digo así, aunque está muy buena la discusión. Pero pensemos, lo he llenado completamente, le he puesto el dedo, lo invierto. Ahora, en esta situación que está ahí la flechita azul, ¿qué hay acá arriba? Mercurio. Restos de mercurio. Bien, hay mercurio, tienen toda la razón, ahí hay mercurio. Ahora, ¿se acuerdan que después le he dicho con que lo llevaba así ahí, lo colocaba en el recipiente que también tenía mercurio, de forma tal que el nivel del mercurio estaba por encima de la apertura del tubo? Y estando en esa situación, le sacaba el dedo. ¿Se acuerdan que les había dicho eso? Sí. O sea Sí, que profe. no hay aire, sino porque antes Bueno, había mercurio. y la pregunta es, ¿cómo creen entonces que ha hecho para llegar el aire ahí? Si ustedes me están diciendo, si para ustedes acá arriba me dicen que hay aire, ¿cómo ha Bueno, hecho para llegar el aire? tipo, Que el aire se ha metido por debajo del nivel, empezó a bajar y se metió y se ha colado después por acá. ¿Así creen que ha hecho el aire? No. sí, Bueno, porque tipo, cuando nosotros ponemos el tubito adentro, sacamos el dedo y es como un intercambio de sustancia, por decirlo así. El mercurio que está en el tapercito ese se va a elevar un poco y el aire que antes estaba en su lugar se va a meter adentro del tubo, porque es imposible que no haya nada dentro del tubo. Profe, ¿puede ser que estén los mismos gases del mercurio ahí, digamos? vos sabés que, a ver, esto está cada vez más interesante. En realidad sí hay los propios gases del mercurio, pero eso es tan bajito en general que se desprecia. ¿M? Y cuando vos decías que no quede nada, ¿qué quiere decir eso? Supongamos que no quede nada. ¿Qué querría decir que no quede nada? ¿Qué hay ahí? Entonces, si no hay nada. Nada. Pero ¿cómo más le diríamos a nada? Espacio. Espacio, la frontera Aire. final. Vacío, digamos. Vacío. Bueno, la respuesta es esa. Ahí, lo que hay ahí adentro, ahí arriba, no hay nada. O dicho de otra manera, lo que hay ahí adentro es vacío. ¿Y qué es el vacío? Y no me digan que es un corte de asado, qué sé yo. ¿Qué es lo que es el vacío? Es como, O sea, es un Fíjate. recipiente que no tiene nada, digamos. O algo que no tiene nada. Claro, si no tiene nada de nada. Si tendría gas, bueno, tendría algo. Si tendría aire, bueno, el aire es un gas, tendría algo. Si tendría líquido, tendría algo. Cuando dentro de un recipiente no tenemos absolutamente nada, no hay ninguna molécula, básicamente pensamos en el aire. O sea, que el aire es un gas de vuelta. Cuando le sacamos todo el aire a un lugar, lo que nos queda ahí adentro es vacío. A eso le llamamos vacío. Bueno, en la realidad real, ahí hay vapores de mercurio. Pero esa es una realidad tan real que no se la considera en ninguna parte. Bueno, salvo si están en la facultad, digamos, o quizá para cosas mucho más elevadas, pero acá en física no vamos a considerar esa parte, pero la realidad es esa, ¿eh? Sí hay ahí pequeños vapores de mercurio. Pero no puede haber nada de aire. El aire no se puede haber metido ahí. El aire no puede haber hecho lo que yo les señalaba hace rato. No puede haber habido como burbujitas de aire que empiezan a viajar
y se empiezan a meter ahí, no, 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 eso no va a pasar, eso es ilógico. El aire no se va a meter para dentro del agua, en realidad es al revés. Si yo tengo alguna burbujita de aire, el aire sube hasta que bueno, sale de la superficie ¡puc! Y ya está, arriba. Pero nunca es que el aire se mete desde arriba hasta abajo, no, eso no sucede. Entonces, lo que queda ahí es vacío. Bueno, y yo le decía, esto se pone interesante, porque cuando Torricelli hizo la experiencia, estoy hablando de los años, comienzo de los años 1800, creo, así algo por el estilo. La gente también se preguntaba, pero ahí arriba, la misma discusión de que ustedes han tenido, ahí arriba, ¿qué es lo que hay? Bueno, ahí arriba hay presión atmosférica, pero si no, ahí no está en contacto con la atmósfera. De verdad, ahí no hay aire, o sea, y alguien diría, bueno, y si hay aire, si hay aire, hay una pequeña columnita de aire, que de vuelta también haría una presión muy, muy pequeña. Porque imagínense que toda la atmósfera hace una presión que es más o menos apreciable, esa columnita que son, qué sé yo, unos cuantos centímetros, 24 centímetros, no van a hacer nada de diferencia. Pero en realidad Torricelli le decía, no, ahí no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? ¿Qué es eso de que no hay nada? Bueno, la gente se resistía durante mucho tiempo, por eso la experiencia de Torricelli ha sido muy importante porque ha sido una de las pocas veces donde la gente se empezó a pensar, ¿qué quiere decir que no haya nada? Bueno, y ahí es donde salió el nombre del vacío. Han seguido, básicamente la gente cuando fue la experiencia de Torricelli han seguido los mismos pensamientos que ustedes han tenido. Eh, con que sería una cosa, no sería otra. Mm. Bueno, entonces quedó muy bueno esto. Bueno, ¿qué era lo que íbamos diciendo? Creo que íbamos diciendo. Ah, que entonces, habíamos dicho, la presión absoluta en el punto 1 igual a la presión absoluta en el punto 2. La presión absoluta en el punto 1, la presión absoluta en el punto 1 sí tiene que ver con toda la atmósfera que hay por encima del punto 1, que básicamente es toda la atmósfera. La presión absoluta en el punto 2 es únicamente presión hidrostática, porque por encima del nivel del líquido ya no tenemos aire. Lo que tenemos ahí es vacío. Pero la presión hidrostática del punto 2 la podemos medir muy fácilmente. O por medir, no, bueno, la podemos calcular fácilmente. Si si estaríamos en el laboratorio, podríamos repetir esta experiencia y medirla. Pero ahí lo podríamos hacer porque sabemos como es una presión hidrostática, sabemos que responde a una ecuación del tipo de la densidad por G y por H. Donde la densidad es la densidad del mercurio y la H es la profundidad que está al punto 2, que serán los 76 centímetros. Entonces, haciendo esos cálculos, bueno, yo ya me lo sé de memoria, al valor de la densidad del mercurio, pero si ustedes quieren también lo pueden buscar en la tabla que le había pasado la otra vez. La densidad del mercurio son 13.600 kilogramos por metro cúbico. El valor de G es 9,8 metros por segundo cuadrado. Y la altura, ¿cómo lo voy a tener que escribir a esa altura? En centímetros. ¿Estaría bien poner en centímetros? No, profe, porque no se puede simplificar. Claro, tengo que ponerle metro, o sea, tengo que poner 0,76 metros. Bueno, agarramos todos esos números y lo metemos en la calculadora. Y la calculadora me dice cuánto vale todo esto. Quiero que hagan ese cálculo, ¿eh?
Profe, Sí, da 101.292. 101.292. 292,8. Bueno, ahí no. 8. Ahí nomás, lo dejemos casi un 193, pero 109, ¿como 8 qué? No, 8. No, no, sí, bueno, pero ¿qué? ¿Qué unidades? Tendrá que ser metro segundo al cuadrado. Metro segundo al cuadrado, no, nada que ver. Sería kilogramos sobre metro Por segundo al al cuadrado. cubo por el segundo al cuadrado. A ver, ¿cómo me están diciendo? A ver, díctamelo despacio y yo lo voy escribiendo. Sería, puede ser, ¿no? Sí, Kilogramos sobre metro por segundo al cuadrado. sí, tenés toda la razón. Pero además, a ver, chicos, todo esto está en unidades del CIMELA, ¿verdad? O del Sistema Internacional, como quieran decirlo. Hay que pasarlo a la mínima expresión, digamos. No, bueno, ahí está expresado en la mínima expresión. Ahí está en la mínima expresión. Porque básicamente hayan simplificado estos 2 metros de arriba con 2 metros de abajo y por eso que le quedó, en vez de metro cubo, le quedó simplemente un metro. Pero yo lo que voy es, estamos hablando de presión. Esto es un valor de presión. Recuerden que estamos calculando la presión, en particular la presión atmosférica, en unidades del CIMELA. Y la pregunta es, ¿en qué se medía la presión en el CIMELA? ¿En qué unidades? En ¿Qué habíamos Pascal. quedado nosotros? ¿Ah? En En el Pascal, creo. Vales. En Pascal, muy bien. Ya sabemos que estas unidades, que en realidad es esto que ustedes han puesto acá, Pascal, y a este número en general se lo redondea. Bueno, yo le he hecho cálculo con 9,8. Si lo hubiéramos hecho con 9,81, el resultado me daría un poquito más grande. Bueno, yo les decía que Torricelli, Evangelista Torricelli, fue la primera persona en medir la presión atmosférica. Hasta el día de hoy, el valor de presión atmosférica normal o estándar este, que se conoce es como el G. Entonces ya hemos visto nosotros en el práctico número 1 que G cambia en distintos lugares, pero hay un G que si no nos dice nada, nosotros consideramos que G igual a 9,8. Bueno, está bien. La presión atmosférica también cambia en distintos lugares. En Tucumán nunca tiene ese valor, pero bueno, si no nos dicen nada, nosotros sospechamos que el valor de presión atmosférica es el que yo les decía ahora, el valor de presión atmosférica normal. El valor de presión atmosférica normal que se considera en todos los libros, en todos los textos, es de 101.300 pascales. O también, como se lo suele escribir, 1,013 por 10 a la 5 pascal. ¿Mm? Fíjense que este valor, 101.300, es apenas un poquito más grande que el que nosotros hemos calculado. Y yo le podría decir, bueno, es porque hemos puesto el valor de 9,8 y no el valor del G estándar con todos los decimales que habíamos visto en el práctico número 1. De todas maneras, tampoco sé si le daría exactamente así de redondito de 300. Pero ese es el valor que se toma hoy en día como la presión atmosférica normal. Pero la presión atmosférica es peor que G, o sea, G está bien.
G es distinta en todos los lugares. G en Tucumán no es 9,8. Pero en G en Tucumán no cambia durante el día, no cambia con las estaciones del año, no cambia si llueve. Bueno, en cambio la presión atmosférica sí. La presión atmosférica, no solamente en Tucumán, sino en cualquier lugar del planeta, cambia durante el día, cambia si llueve, cambia. La presión atmosférica es algo que cambia. Pero este va a ser el valor que nosotros vamos a utilizar a menos que el problema nos dé alguna indicación que no hay que utilizar este valor. Por ejemplo, que nos digan que estamos en una montaña de 300 metros de altura y que nos pregunte ahí cuánto vale la presión atmosférica. Bueno, obviamente ahí es para que la calculemos cuánto vale el valor de la presión atmosférica. ¿Mm? Pero si no, vamos a sospechar siempre, esto lo hacemos siempre que tengamos que calcular, que el problema nos pida, por ejemplo, una presión absoluta, como acá con este problema, que nos puede pedir la presión absoluta en el punto B. Entonces vamos a calcular la presión hidrostática y le vamos a sumar la presión atmosférica. Y si el problema no nos dice nada, vamos a considerar a este valor como el valor de presión atmosférica normal, estándar en todas partes del planeta hasta que nos digan lo contrario. ¿Mm? Bueno, casi. Bueno, con esto ya está casi todo lo que tenemos que ver de este práctico número 2, ¿no? Creo que el enunciado está ahí en el campus. Si alguien lo tiene ahí en la página del campus abierta, se puede fijar. Si no, ya mismo se lo estoy subiendo. Yo cuando los cromos no me cambia nada el juego en particular, o sea, no son nada del juego. Tenés que ir a tu inventario y vender. Pero vos no ves nada, no sé el juego, creo. Estoy buscando el práctico, chicos. La verdad, no sé por qué no lo tengo. Ya después, el último, ya vamos a hablar de la prueba. ¿Qué es esto? No lo tengo. Capaz que ya se lo subí al aula virtual y soy yo el que no lo tiene, pero en el aula virtual sí está.
No, no está. Bueno, a ver. Bueno, hacemos este problema nomás. Vamos a hacer un solo problemita. Y quiero que veamos también los de la prueba. Bueno, están leyendo eso, ¿verdad? Sí, están leyendo eso. Bueno, el problema dice que un tubo en U, el tubo en U de la figura contiene dos líquidos de densidad tanto y tanto, típico, que nos dicen dos líquidos y no nos dicen cuál es qué líquido. Y me dicen calcular el desnivel entre los líquidos, calcular el desnivel entre los niveles de los líquidos en las distintas ramas. ¿Mm? El desnivel, acá también aparece, aprendemos cómo utilizar esta palabra. El desnivel es la diferencia de niveles entre los líquidos en las distintas ramas. Hay que entender lo siguiente. En la rama de la derecha, el líquido llega hasta este nivel. En la rama de la izquierda, el líquido llega hasta este nivel. La diferencia entre esos dos niveles es lo que se conoce como el desnivel. Desnivel es la diferencia entre dos niveles. ¿Mm? Lo podemos emplear el desnivel entre la planta baja y el primer piso. Bueno, es como decir la altura que hay desde la planta baja hasta el primer piso. Bueno, el desnivel acá entre el líquido que está en un lugar y el líquido que está en otro, bueno, eso es lo que está marcadito. Pero por eso este práctico medio como que hasta les dibuja cómo es el desnivel. Acá se eligió llamarlo como delta de H, una elección llamarlo así, delta de H el desnivel. Yo subrayo con un color un líquido y subrayo con otro color otro líquido. Ahora, lo que nosotros sabemos, tenemos que tener en cuenta, y esto digamos es algo general, no solamente para este problema, sino que para absolutamente todos los problemas, es que
los líquidos siempre se van a orientar de esta manera. Siempre el líquido más denso va a estar por debajo del líquido menos denso. Entonces, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta la parte donde conviven los dos líquidos, que es esta zona, el líquido azul, ¿qué densidad tendrá el líquido azul? De 1. Bien, y el líquido rojo obviamente entonces tendrá la otra densidad, ¿verdad? La de 1,6. Bueno, eso es muy importante porque si ustedes en la prueba le llegan a errar, pensar con que al revés, bueno, está mal y no hay forma que nada de lo que hayan hecho el problema les salga bien. Entonces eso es una cosa muy importante que tienen que recordar. En general nosotros le vamos a dar nombres a esto, a los líquidos. A esto yo le voy a llamar que es el líquido 1, le voy a poner por fuera para que... Y esto le voy a llamar, bueno, y esto le voy a llamar líquido 2. Entonces, teniendo en cuenta eso, si este es el líquido 1, hay que tener en cuenta que esta va a ser la densidad del líquido 1. Y si este es el líquido 2, esta va a ser la densidad del líquido 2. En general estos problemas, ¿cuáles son estos problemas? Problemas de tubos en U. En general estos problemas, los problemas de tubos en U, se resuelven todos ellos aplicando la misma historia. ¿Y cuál es esa historia? Bueno, aplicamos lo del teorema general de la hidrostática. Teorema general de la hidrostática que decía que si nosotros tenemos dos puntos dentro del mismo líquido, entonces la diferencia de presión es igual a la densidad, ¿por qué? Por la diferencia de altura. A esto muchas veces lo hacemos tan automático que perdemos de vista que en realidad estamos haciendo eso. Entonces yo acá lo voy a hacer despacito, esta vez por ser la primera vez, pero ya después muchas veces lo hacemos bien rápido. Primero voy a ubicar dos puntos dentro del mismo líquido. Uno que está en una rama y otro que está en la otra rama. Y si lo pienso así, obviamente no puede ser líquido azul, porque el líquido azul no está en las dos ramas, tiene que ser líquido rojo. Y si bien es cierto con que cualquier par de puntos, uno en una rama y otro en otra rama dentro del líquido rojo, la cosa funcionaría, funciona mejor este triquiñuela cuando esos dos puntos están al mismo nivel. Y funciona muchísimo mejor cuando ese nivel es el más alto posible. ¿Y qué es lo que yo quiero? ¿Cuál sería eso? El nivel que están dos puntos dentro uno en una rama, otro en otra rama. Están dentro del líquido rojo al mismo nivel y ese nivel es el más alto posible. Bueno, si reflexionamos sobre todo lo que acabo de decir, en algún momento nos tenemos que dar cuenta que esos dos puntos tendría que ser, por ejemplo, este es un punto, que ahora le voy a llamar A, y el otro punto al mismo nivel, pero en la otra rama, tendría que ser este otro punto que voy a llamar B. ¿Y qué hacemos ahí? Bueno, le empleamos y aplicamos el teorema general de la hidrostática. ¿Y eso qué quiere decir en la práctica? Y bueno, plantea lo que dice el teorema general de la hidrostática. Plantea que la diferencia de presión entre los puntos A y B es igual a la densidad del líquido por G y por la diferencia de altura. Y ahora muy parecido a lo de Torricelli. ¿Cuánto vale la diferencia de altura entre los puntos A y B? 0. Entonces, todo esto tiene que valer 0. Entonces, si la diferencia de presión entre los puntos A y B es 0, ¿cuál era nuestra conclusión? ¿Qué es lo que habíamos concluido antes? Que va a ser nuestra misma conclusión. Que la presión de A es igual a la presión de B. Muy bien. La presión de A es igual a la presión de B.
Todo esto que yo he hecho acá al comienzo es una cosa que uno muchas veces no hace a la hora de resolver un problema. Uno directamente busca dos puntos que están al mismo nivel, pero dentro del mismo líquido, y directamente muchas veces iguala las presiones. Bueno, eso sale de todo lo que hemos dicho. Si ustedes muchas veces cuando lo quieren resolver no hacen esta parte, bueno, no importa. Pero cuidado porque tienen que ser muy cuidadosos con eso, ¿eh? Ahora, ¿recuerdan qué presión era esta? La presión de A y la presión de B. ¿Qué presión eran? ¿Qué estaré queriendo decir cuando digo qué presión eran, verdad? Cuando vemos que la presión en A es igual a la presión en B, estamos diciendo que qué presión en A es igual a qué presión en B. La presión absoluta de A y la presión absoluta de B. Muy bien. La presión absoluta del punto A es igual a la presión absoluta del punto B. Y recordemos que las presiones absolutas no son otras cosas que presiones hidrostáticas más presiones atmosféricas. Y a esto capaz que lo confunda un poco ahora, pero es algo que ya hemos dicho anteriormente, que yo ya le aclaré. ¿Cómo es la presión atmosférica en A con respecto a la presión atmosférica en B? El punto A es más chica, digo. El punto A es más chico, pero también les he dicho que a nivel de, yo les decía, por eso les decía, a nivel de la presión atmosférica entre el pie de ustedes y la cabeza es la misma. O sea, vamos a considerar una diferencia de presión atmosférica únicamente cuando tengamos distancias grandes. Y ya también les dije cuáles son las distancias grandes. Por ejemplo, qué sé yo, hablando entre la vereda y la terraza de un edificio. Para los fines prácticos, la presión atmosférica en el punto A es igual a la presión atmosférica en el punto B. Entonces, lo único que tengo que desarrollar es cuánto vale la presión hidrostática en el punto A. Que espero que estén de acuerdo conmigo si yo le digo que es la densidad del líquido 1 por G y por la profundidad del líquido A, por la profundidad del punto B, A. Y la presión hidrostática en el punto B es la densidad del líquido 2 por G y por la profundidad del punto B. ¿Qué cosa conozco y qué cosa desconozco acá? Bueno, una cosa que conocemos son las densidades. Bueno, la otra cosa que conocemos es G. ¿Conozco alguna de estas dos H? No. La No, de A. sí. Del La de líquido azul. Y la de A sí conozco. Entonces, bueno, esta expresión me va a servir a mí para calcular cuánto vale la profundidad del punto B. ¿Mm? Que esto va a ser la densidad del líquido 1 por G por la altura de A. Y esto va a ser densidad del líquido 2 por G. Y densidad del líquido 1, 2 por G. Si me doy cuenta, y también sería conveniente, puedo simplificar estos dos. ¿Mm? Entonces ahora ya puedo calcular cuánto vale la altura del punto B. La altura del punto B, bueno, yo lo voy a poner acá en el dibujito, y como que estos 12 centímetros, paso a hacer la profundidad del punto A, y esto va a ser la profundidad del punto B. Y la densidad del líquido 1, que era el menos denso, ese se acuerdan que era 1 gramo por centímetro cúbico,
1 gramo por centímetro cúbico. La altura de A son los 12 centímetros. Eso está ahí marcado en el problema. Este era 1,6 gramos por centímetro cúbico. Puedo simplificar esto, gramos por centímetro cúbico, y entonces ya puedo calcular cuánto vale HB. ¿Cuánto vale HB? Hagan 12 dividido en 1,6. 4,68. ¿Qué? 4,68. No, no te puede dar 4,68. 7,5. ¿Cuánto? 7,5. No sé qué le pasó a mi calculadora, profe. Bueno, ya sabes, Sí. qué mala, no vas a rendir con esa calculadora porque si no... Bueno, 7,5 centímetros. Ahora, la gran pregunta es, 7,5 centímetros, ¿es lo que me pedía? ¿El problema me pide eso? ¿Que yo encuentre ese valor? No. No. El problema me pide que yo encuentre delta de H, aparte que tiene otra nomenclatura, pero es otra distancia. Pero la pregunta es, ¿cómo con los datos que tengo ahora, que ya sé que B vale 7,5 centímetros, podría calcular el delta de H? Bueno, la altura de A menos la altura de B es igual al desnivel. Bueno, exactamente. Espero que todo el mundo lo vea, yo lo voy a dejar ahí. Fíjese, la altura de A menos la altura de B es igual al desnivel. O sea que tengo los 12 centímetros menos los 7,5 centímetros. O sea que el delta de H, que es lo que me pedían, ¿cuánto vale? 4,5. ¿Cuánto? 4,5 centímetros, ¿no? Y ahí se acabó. Ahora sí. Ahora sí, ahí se acabó el problema. Bueno. Acá damos por terminada esta clase. Y, ay, ¿dónde estoy yo? Y lo que vamos a hacer ahora.